Tío Shakor, shtiwi nawi rona, pajkamawe kinate rakayik reskiron kalam qi yo ishaq. Voy a pedirles que enciendan su cámara para poder visualizarlos. En este momento yo creo que todos estamos en nuestra área laboral, pero es igual, es muy importante verlos y algunos que están en esta tarde. Gracias por este momento, este espacio para poder iniciar nuestra sesión. Gracias, gracias, muy amable, tío Shakur, gracias, muy amable, excelente. Pues reciban un cordial saludo de parte del facilitador Elías Choc Martínez en esta preciosa tarde. Y pues vamos a dar inicio. Tío Checo, muchas gracias por encender su cámara. Les agradezco mucho. Vayan llenando el formulario, por favor. Bien, vamos a dar inicio entonces. Gracias, señor Angélica, muy amable. Bien, Jacapem, vamos a iniciar. Me confirman por favor si estoy presentando ya las diapositivas. Lo vamos a trabajar así porque a veces se traba un poquito en la presentación, ¿sí? Me confirman por favor si ya visualizan la diapositiva. Sí. Sí, muy bien, muy amable. Sí, sí lo Panyokoj vemos. Calcoj. En este día estamos en el calendario maya, marca la fecha de hoy y le vamos a dar lectura, ¿sí? Vamos a dar lectura. Dice, en la fecha tenemos 13 o Oshlach E. E en el calendario maya significa camino, destino, distancia, comercio, caminante. También está el Sakwe. El Sakwe literalmente es Sak blanco y Ue camino. Entonces podríamos traducirlo el camino blanco, pero no es directamente así, sino que el Sakwe es algo que tenemos que trazar para poder cumplir con nuestras metas, para poder desarrollar una buena forma de trabajar, buena manera de convivir dentro de la familia, ¿sí? Muy bien, vamos a darle un poco de énfasis. ¿Qué significa camino en este día? Sakwe o el Oshlach Ue. Sakwe es el camino sagrado, el camino blanco y recto. Es el día de las metas, el día de la carrera, el día de la acción y del destino. Hoy estamos en este día entonces para trazar nuevas metas, un camino correcto, un camino, de repente podemos ver atrás qué sucedió, pero no seguir ese mismo camino, sino que trazar nuevas metas. Hoy en esta tarde, que estamos en el 13 UE o 13E, eso es lo que nos indica. Nos indica entonces que debemos de trazar nuevos caminos, desarrollar nuevas metas, ¿sí? Ya estamos en el 8º mes en el calendario gregoriano. Quizás vemos, hacemos una mirada hacia atrás, qué hemos logrado y qué no hemos logrado. Entonces, pero es bueno ver el pasado, pero no quedarnos estancados, sino que ver más allá, pensar qué debemos de hacer, qué debemos de, cómo debemos de mejorar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica el OE. El OE entonces es el que nos guía para el buen camino, para cumplir nuestra misión, para el que hemos nacido, tales como del ser buen maestro, en el caso, un buen liderazgo en nuestra escuela, tener un buen liderazgo con nuestros padres, familia, ¿verdad? A veces hay padres que llegan, mire profesor, mire que esto y esto, a mí me ha tocado. Entonces, y viene uno tiene que tener ese liderazgo, decir, bueno, esto, mejoremos entonces. Hemos fallado, pero tenemos que mejorar. Entonces, eso es lo que nos enseña este día. Muy bien, hay más, ustedes lo pueden leer después, de qué consiste este día Oshlach Oe. Kiro, Pankakamanike, Amam, Nukam, Renkotom, Pankoral o Pokomam. Aprendo para enseñar Pocomam. El día de hoy estamos en la 6ª sesión, el nivel
preprimaria, primero y segundo primaria. Ngakapem la orek aram lak orikual. Contenido temático. Siempre iniciamos con esto porque queremos que usted aprenda a pronunciar bien las palabras. Ya cuando usted aprenda a pronunciar, vamos a ir enfocándonos también en la escritura. Entonces vamos a aprender yo aram con orek pan o pan al pan al pan al el mercado o en el mercado. Las culturas a nivel nacional, podemos ver las 4 culturas que convivimos en nuestro país. Nuestro comercio ha sido uno de los factores muy importantes para la economía de nuestro país. La economía, podemos ver toda nuestra gente trabajando arduamente horas tras horas tras horas para que este país se desarrolle cada día, para que en nuestra mesa llegue el suculento y rico alimento. Entonces vamos a ver pam katinimit kalam chakon winak kikamane kule ngitikiem haar kikamane shempane kanah ishim panekina panek ish panepish chapat. Todo este proceso desarrolla también nuestro trabajo, desarrolla también nuestro intelecto, desarrolla también económicamente nuestro país. Entonces, vamos a aprender algunas palabras. Por ejemplo, vamos a decir en idioma Pocomam, Ayanel, 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 vendedor. Lacanel, 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 compradora o comprador. En idioma Pocomam vamos a decir Ayanel, vendedor o vendedora. Lacanel o Locanel, vamos a decir comprador o compradora. Yacanel, Yacanel, Yacanel. Es aquella persona que está regateando. Entonces, Yacanel, Yacanel. Vamos a ir un poquito más y vamos a decir, por ejemplo, Ayal, Ayal, Ayal. Morral, morral. Tapuj, tapuj, tapuj. Mecapal. Estual, estual, estual. Balanza o pesa le llaman otros. Balanza o pesa. Estos elementos comúnmente los vamos a ver en un mercado cantonal. Usted va al supermercado, no va a ver estos. Bueno, incluso algunos sí, ya lo pueden ver. Ya vienen las fiestas patrias, por ejemplo, y comúnmente vemos estos elementos. Entonces, hoy, por ejemplo, creo que alguien quería entrar, pero se fue. Vamos a regresar. Entonces, estos son los más comunes que vamos a ver en un mercado cantonal. Ijkinel, cargador. ¿Dónde podemos ver algún cargador? A ver, ¿alguien me puede decir dónde podemos ver cargadores? En la terminal. En la terminal, muy bien, en la terminal, por ejemplo, cuando usted va a comprar cosas, bastante cosas, muchachos y señores se ofrecen a decirle, ofrecen su servicio, ¿verdad? ¿Quiere que le ayude? Cargadores, Ijkinel, cargadores. Ayanel wiek, Ayanel wiek, Ayanel wiek. Tortillera, Ayanel wiek.
Ayanel Pesh. Ayanel Pesh. Ayanel Pesh. Vendedora de tomates. En el idioma Pocomam vamos a clasificar, porque así es, se clasifican los vendedores. Incluso los que han ido a estos mercados cantonales, ven ustedes que hay áreas específicas donde venden las frutas y verduras, carnes, mariscos, todo está clasificado. Entonces, así también en el idioma Pocomán vamos a clasificarlos, pero especificamos la persona qué es lo que está vendiendo. Por ejemplo, si yo voy a vender macuy, voy a vender acelgas, todas esas plantas, las plantas, entonces las personas me van a decir Ayanel Ichaj, Ayanel Ichaj. Así me van a clasificar. Entonces, si yo vendo maíz, solo maíz voy a vender los 4 colores: An Ishim, Kak Ishim, Sak Ishim, Shul Ishim o Rashwach. Vamos a vender los 4. Entonces me van a decir Ayanel Ishim. ¿Ya? Entonces allí va a cambiar. Así vamos clasificando entonces. ¿Sí? Entonces así vamos a ver la siguiente. La siguiente. Hay. 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 Venta. Vamos a permitir acá. Hay es venta. Hay. Venta. Todo lo que usted va a vender, todo lo que nosotros vendemos, todo lo que las personas venden, se va a llamar hay. Hay. Entonces, por ejemplo, en Pocomam, yo voy a sacar a mi venta a la tienda, por ejemplo, Wisam Dake Nukai. Voy a vender, voy a sacar mi venta, ¿ya? Ya sea atoles, ya sea verduras, ya sea frutas, ya sea granos. Entonces, Nukai, mi venta. We are, we are, we are, o we all, we all. Aquí podemos decir we all o we are. Lo voy a escribir para que podamos tener ambas. We are y también we all. Las dos son válidas y los podemos escuchar en el idioma Pocomán. We all o we are. We are. Su we are su ishak. Su we are su imas. ¿Ya? El puesto de la señora. El puesto del señor. O su we are. Nan Teresa, por ejemplo. El puesto de doña Teresa. We one o we are. Puesto. Nim ham wal o nem ham wal. Nem ham wal o nim ham wal. Costal. Todo lo que vamos a utilizar para cargar algo, para guardar, para meter, lo vamos a decir ham wal. Ham wal. Pero si es grande, por ejemplo, un costal es demasiado grande, vamos a decir nem ham wal. Nem ham wal. Costal. Muy bien, si voy muy rápido me avisan, por favor. Vamos con la siguiente. Lantar. 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 Delantal. Carga. Carga. Millo. Dinero. O puac en otros idiomas. O podría ser meyá. O podría ser, por ejemplo, en Pocomam he oído yo que dicen algunos tajoj, dicen. Tajoj es que paga, pero ¿qué utilizamos para pagar? Es millo, dinero. Entonces, ¿qué lo que achal kinawilamta?
Estas imágenes que ven ustedes en la presentación los vamos a ver en el mercado. Bank ay al na wilam. Hanak si shak bukaham lantar. Una mujer utiliza delantal. Kakamah nikaham lantar. Nikamah de nikalam ni yo. Le sirve para guardar el dinero que está recibiendo del pago de su venta. Kirian kalam panjanaj ay al. Pankatinimit. Eso vamos a ver en un mercado en nuestro pueblo o en nuestra comunidad. Chacach. 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 Canasta o canasto. Hampual. 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 Bolsa. Muy bien. Les voy a contar una pequeña cosa que vi en una comunidad. En una ocasión estábamos en una comunidad de los Utujiles, en San Pedro de la Laguna, y me fascinó mucho ver, en una ocasión, vi que las mujeres, los hombres, los niños, incluso los extranjeros, llevaban canastas a comprar en el mercado. Y más, fueron a comprar en el mercado. Y curioso, y pregunté, ¿y por qué toda la gente practica eso? Incluso hasta el alcalde había acordado de que todos deberían de utilizar estos elementos para no contaminar el agua, porque todas las bolsas plásticas que dejaban la gente tirada, todo eso iba al lago de Altitlán. Por lo tanto, crearon una normativa donde tenían que utilizar bolsas elaboradas con junco o machacach, canasta. Vean, eso es otra manera que podemos ser maya y también consciente de lo que estamos viviendo en un país que hay mucha contaminación, podemos aportar algo. ¿Cómo? Llevar nuestras canastas o llevar nuestras bolsas y traer todo lo que vamos a comprar en el mercado. Y evitamos mucho las contaminaciones, las tapadas de drenaje en nuestras colonias. Pan oral aram haash, chacach, canasta o canasto, hamual, bolsa. Preguntas hasta acá del tema del mercado. Hay más elementos, pero lo vamos a dejar acá. Usted puede decir, bueno, hay escobas, hay otros elementos que podemos mencionar. Sí, lo vamos a ir viendo poco a poco en otros vocabularios. Entonces, si no hay preguntas hasta acá, si usted tiene preguntas, podemos regresar a la diapositiva y pronunciar la palabra. Quiero huele inter, ta naspascanica, we. Quiero, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a seguir. Ronaka que pam taque kahtilel. Taque kahtilel. Taque kahtilel. Frutas o las frutas. Taque kahtilel. Pankatenimit ni kalam ko le taque kutak isha kutak imisak. Haat taque akon. Nkireh nkikushom kahtilel. En nuestra comunidad hay muchas personas, señoras, niños que les gusta comer frutas. Ha'ash taqe qatati, taqe qanoy, taqe qamam, geqorqe, chakoshtak ahtilel. Nuestros abuelos nos dicen, coman frutas. ¿Sí? Coman frutas. Incluso que ishkitek chiquipat, ha'ashkitek pancajes, shenkik ushom chiquipat. Incluso ellos sembraban en el campo, sembraban en los terrenos, y eso nos enseñaron de que son elementos y que nos ayudan y nos fortalecen cada día nuestro andar. Ronakalam, ahlek, pet orek, ahlek. La primera palabra, ahlek, ahlek, banana o banana. Ahlek. Turas. Turas.
durazno. Esto es un préstamo al idioma español. Durazno, duraz. Tapal, tapal, tapal. Nance, alanchish, alanchish, alanchish. Naranja. Chop, chop, chop. Piña, chop, piña. Cacah, cacah, cacah. Sandía. Ahcha, ahcha, ahcha. Matasano. Tilol, tilol, tilol. Zapote. Esta palabra también se escucha como tilol o tilul. Tilol, tilul. Va a encontrar ambos sonidos, ¿no? Los sonidos de la pronunciación del idioma. En este caso estamos hablando del idioma Pocomam. La siguiente es rom. Rom, 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 jocote. La siguiente, muy, muy, muy. Chico o chico zapote. Muy. Chico o chico zapote. Runashik am taqe kutak ahtilel panga oral nga aram ahtilel. Chakon chapach na aram munil. Munil jaar na ark ahtilel o jaar frutas. En el idioma Pocomam también es ahtilel o munil. En otras variantes va a decir munil. También es fruta. Entonces, en el idioma Pocomam, como se les explicó en sesiones anteriores, hay variaciones dialectales, ¿sí? Y vamos a ir viendo esa parte conforme vamos a ir caminando en nuestras sesiones, vamos a ir practicándolas. Hanaj Pajanik hasta Rona. No hay preguntas hasta el momento. Tenemos todo claro de las frutas. Estamos bien, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, Ronana Kalam Take Rukomal. Rukomal Kushwal. Cuando decimos Rukomal, estamos hablando en nuestra cultura Pocomam, por ejemplo, a veces ya en español decimos compostura. Una compostura son elementos que utilizamos para que algo salga rico, salga bien, salga cabal, ¿sí? Entonces decimos taqueru o mal kushwal, taqueru o mal kushwal, las verduras, taqueru o mal kushwal, las verduras. Y dentro de las verduras que comúnmente se consumen en nuestros hogares tenemos la papa, tomate, ucoyes, ayotes, ajo, chile pimiento, cebolla, todo esto, ¿sí? Vamos a ir viendo. Rona hat kiro nak arampang oral nak amam, ayun kang kaash, takay utak olek. Vamos a ir aprendiendo en Pocomam cómo se dicen cada una de estas palabras. Vamos a decir, por ejemplo, shunakat o shanakat. Shanakat. Shanakat, cebolla o hongo. En el idioma Pocomam tiene dos significados. Shanakat, shanakat, hongo o cebolla. Pacay, pacay, pacay. Pacaya. Igual, esta palabra es un préstamo al idioma español. Ajn, ajn, ajn. Elote. Peix, peix, peix. Tomate. ¿En qué momento cambiará? Peix.
cuando usted lo posee. Shek'iyah ha'o no pish. Véndame 5 tomates. ¿Mm? Pish. ¿Mm? Tomate. Retaqelo shoq'umal kirona wanam janahris. Janahris ak'ach, janahris tiwek. Estos son algunos elementos que podemos utilizar dentro de nuestra cultura, como por ejemplo utilizamos mucho el tomate para hacer caldos, para hacer recados. Lo que esto nos han enseñado los ancianos, nuestros abuelos. Vamos a ver el siguiente. Hook. 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 Wikoi. Hook. Wikoi. Antin. 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 Zanahoria. Sak is. Sak is. Sak is. Sak is. Papa. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí vamos a ver poco, ¿verdad? Poco, no vamos a ver todos, pero ya con esto usted lo puede ya desarrollar su tema. ¿Tiró? Disculpe, ¿podría repetir la pronunciación? Me confundí entre el sonido de la sandía, cómo se pronunciaba, y este de la zanahoria. Va. Muy bien. La zanahoria es antin. 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 Zanahoria. Aquí en la zanahoria no suena la Q de queso con las glotales. No, porque llega, en este caso, si le quitamos el saltillo, va a ser can. Entonces, el saltillo, como estamos, le quita el sonido prácticamente. Se escucha más la A. An. Amarillo. Viene de la palabra an, es amarillo. Es antin. Vamos con la sandía, me dijo. La sandía es kak. Kak es rojo. Es chilacayote. Pero recuérdense que todas estas plantas, o estas frutas, las frutas como vemos la sandía, el chilacayote, melón, se dan mucho en tierras calientes, tierra de climas altas, ¿verdad? Entonces, comúnmente son ricos en agua. Entonces, en idioma Pocomam decimos a estos entonces, como esto es rojo, sandía. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un poco frases. Ya vimos la parte gramatical de cada una de las palabras en idioma Pocomam. Ya lo practicamos. Entonces usted, cuando va a tener acceso a la presentación, puede practicar la pronunciación. Incluso he oído algunos audios que han enviado y es excelente, y los felicito porque ya van practicando, van soltando esa parte de la lengua, y ya se escucha bien la palabra. Hook, antin, sak, is. Bien, vamos entonces ahora a escuchar frases en idioma Pocomam. Frases. Vamos a decir en Pocomam Nim Rock Orek. Nim Rock Orek. Nim Rock Orek. Frases. La primera es Cham Machop. Cham Machop. Cham Machop. Cham es ácido. Ma
el o la. O es piña. A ver, ¿cómo se traduce esta frase? ¿Alguien lo puede traducir? Dice, Piña. cham es ácido o ácido. Ma, el o la. O, piña. ¿Cómo sería la traducción en idioma español? La piña ácida. La piña ácida. Muy bien. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Dice, en el idioma maya, primero vamos a escribir el adjetivo. En este caso, el adjetivo va a ser cham. Luego va el sustantivo. Chop. Entonces voy a decir cham chop. Si yo le quito esto, le vamos a obviar. Dice cham chop. Piña ácida. Cham alanchish. Naranja ácida. Pero si yo le agrego, entonces voy a decir chamachop. Chamachop. La piña ácida. ¿Ya? Vamos a ver la segunda. Dice maturas rehnutut. Maturas rehnutut. Maturas rehnutut. Ma es el o la. Duraz es durazno. Re de ella o de él. Nutut, vea, va junto. Nu es mi y tut es mamá. ¿Cómo traduciríamos esto? Maturaz re nutut. Maturaz re nutut. A ver, ¿quién me quiere traducir? El durazno de mi mamá. El durazno de mi mamá. Muy bien, así es. Maturaz rehnutut. En algunas ocasiones, cuando estamos trabajando con niños, en el caso del grado primaria y exactamente primero y primaria, ¿no? A veces los niños cuando llevan un idioma maya materno, ellos les va a facilitar esto. Maturaz rehnutut. Ustanel, maturaz rehnutut. ¿Ya? Pero como ellos van a ir aprendiendo la forma gramatical de traducir oraciones o escribir oraciones en el idioma español, entonces ellos se van a familiarizar mucho con la forma escrita en el idioma español. Entonces nosotros nos corresponde enseñar la forma correcta. Entonces, por ejemplo, el niño podrá decir el durazno mamá, o por ejemplo, el durazno es de mi mamá. Está bien. Pero en el caso de la primera oración, ácida, el durazno. Así lo va a traducir, literalmente. Entonces, nosotros nos corresponde ir corrigiendo esa parte. Y no sucede solo en el idioma Pocomam, sucede en otros idiomas. Vamos con la tercera. Lo aram la jote yo su nembro korek. Nak luk ayam cham alanshish nunoi. Nak luk ayam cham alanshish nunoi. Nak luk ayam cham alanshish nunoi. Nak es el tiempo aspecto progresivo, cuando las cosas se están realizando en el mismo instante. Luk ayam está vendiendo. Cham es ácido. Alanshish naranja. Nunoi, mi abuela. Entonces, ¿cómo quedaría la traducción acá? Nak luk ayam cham alanshish nunoi. Mi abuelita vende naranjas ácidas. Muy bien, así es. Nak luk ayam cham alanshish nunoi. Bueno, en el idioma Pocomam también decimos nanit, pero recuérdense la primera lección. La lección dijimos de que nanit,
cuando la abuelita está con nosotros. No está, bueno, nunoi. Vamos a decir nunoi, mi abuela también. No es por respeto, ¿verdad? Eso es una manera de... Son principios, son costumbres que hay dentro de la comunidad Comam. Vamos con la siguiente. Terminamos con las frases. Ahora vamos con el contenido gramatical. Lulok orwal. Lulok orwal. Contenido gramatical. Ya en el contenido gramatical vamos a utilizar estos artículos y vamos a ir practicando cómo se pronuncian en el idioma Pocomam. Por ejemplo, vamos a ir la primera. Les decía ma, 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 el hola, ma. Artículo indefinido. Los artículos indefinidos que vamos a practicar son junaj o naj. Junaj o naj. Podemos utilizar, usted va a escuchar a la persona naj o también junaj. Vamos a separarlo un poquito. Naj. Naj o junaj. Jun. 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 Unos o unas. Kiem y shem. Esta palabra Kiem y shem. y shem, Kiem y shem. Kiem y shem. y shem. Algunos o Nosotros algunas. utilizamos esto en el idioma maya. Vamos a decir que algunos o algunas. Entonces, kiem y shem. Si usted va a comprar algo, le pregunta, Joro Nawam, ¿cuánto quiere? Kiem y shem. Algunas, ¿va? Usted dice como que sin importancia, démelo lo que usted le nazca y ya. O por ejemplo, está dando algo, entonces kiem y shem shayere. Algunos nada más hay que dar. Entonces, por eso se le llaman artículo indefinido. Naj, naj, uno o unas, jun, unos o unas, y kaem y shem, algunos o algunas. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al siguiente. Acá donde quiero enfocar un poco sobre el tiempo aspecto progresivo. Les decía en las palabras que vimos anteriormente, en las frases, nak está indicando la acción está realizando en el mismo instante. ¿Sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá. En la parte de abajo va a encontrar usted la forma de pronunciar cada una de las conjugaciones. La oral. Vamos a encontrar la escritura en idioma Pocomam y la pronunciación. Naknuehe, naknuehe, naknuehe. Camino, camino. Naknulakwe, naknulakwe, naknulakwe. Compro. Naknuhil-e, naknuhil-e, naknuhil-e. Descanso. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Naknutzihwane, 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 naknutzihwane. Naknutzihwane. Escribo. La siguiente, naknu-ore, naknu-ore, naknu-ore. Hablo. Naknu-kamane,
Nak nukamane. Nak nukamane. Trabajo. Muy bien. Entonces, todos estos verbos en tiempo aspecto progresivo los vamos a ir pronunciando de esta manera. Y como están en tiempo aspecto progresivo, son las que vamos a ir practicando. Y además de eso, recuérdense que el marcador de este tiempo aspecto es NAC. Si usted ve una palabra o una frase que inicia con NAC, esto es tiempo aspecto progresivo. ¿Sí? Ese es el marcador. NAC. NAC es el marcador de este tiempo. Preguntas hasta acá con este tema de tiempo aspecto progresivo. No hay preguntas. Bueno. Muy bien. Bueno, llegamos 40 minutos ya de clases. Entonces vamos a hacer una pequeña parada y luego iniciamos con los 20 minutos que quedan. ¿Sí? ¿Les parece? Adjetivos, los adjetivos. Los adjetivos que vamos a encontrar para esta sesión son las siguientes. Tenemos ra, picante. Ra, picante. La siguiente que vamos a encontrar es chiwek. Suave. Chiwek, suave. Sok, sabroso o rico. Sok. ¿En qué momento cambiará de sok a suk? Por ejemplo, rusuknal. Su sabrosura, por ejemplo. Su sabrosura, rusuknal. ¿Ya? Y sok macho. Sabroso la piña. Sok macho. Podemos decir ambas, solo que en el sentido de que dependerá el contexto, ¿verdad? Sok o sok. Sabroso o rico. Juruje, la siguiente. Juruje, alargado. Juruje, alargado. Ahora escucho bien la pronunciación en idioma poco mam. Vamos a repetir una vez más. Ra, picante. Chiwek, suave. Sok, suk, sabroso o también rico. Jorge, alargado. La siguiente, acá, ácido. Amargo. Amargo. Que dulce. Que se escribe que, así como está acá, se lee que. Dulce. Nem, grande. Nem, grande. La siguiente, courage,
courage, courage, courage, zarazo, courage, zarazo, courage, zarazo. La siguiente, pim, 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 grueso, pim, grueso. Saque, 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 esta, saque, desabrido, saque, desabrido, saque, desabrido. La siguiente es chalam, 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 maduro o cocido. Chalam, maduro o cocido. Esta palabra también se escucha en algunas ocasiones otra, por ejemplo, an. Por ejemplo, si usted tiene alguna fruta que lo guarda, ya an e machop, por ejemplo. Pero ese an significa, literalmente es amarillo. Pero cuando usted lo dice en un contexto de frutas, por ejemplo, an emachop, an ematzalek, se maduraron los bananos. Entonces, pero igual también podemos decir chalam, chalam chematzalek, ya está maduro el banano. ¿Sí? Entonces, estos son los adjetivos que vamos a utilizar en esta sesión. Entonces, acá quiero que en una hojita usted va a trabajar, va a hacer 5 frases. Va a decir, por ejemplo, como les decía, va a decir una frase en idioma Pocomam. Podrá decir chalam che, chalam ma tzalek, el banano maduro. O por ejemplo, cham ma chop, la piña ácida. O por ejemplo, puede decir courage, courage maturaz, courage maturaz, el durazno zarazo. ¿Sí? Entonces, eso lo va a hacer después, ¿verdad? Eso es como un ejercicio que va practicando, ¿sí? Bueno, yo les voy a pedir casi al final de la sesión, va a escribir una frase en el chat y lo vamos a dar lectura, ¿sí? Habemos ahorita 14, 13 conectados. Entonces voy a pedir 13, cada uno va a enviar una frase. Entonces, sí está fácil, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué que van a hacer? Formar una pequeña frase, lo que tienen que hacer, con los adjetivos. ¿Sí? Va. Entonces yo les indico, en el momento que ustedes van a compartir su frase en el chat. Ahora entonces, todos estos adjetivos ya lo vimos. Ahora vamos a ir viendo ahora frases nuevamente. Solo que ahora vamos a utilizar los adjetivos vistos anteriormente. Va. Vean acá esto. Sok ma'achn. Sok ma'achn. Sok ma'achn. Sok ma'achn o sok ma'achn. El elote es sabroso. Sok ma'achn. Este es el adjetivo sok, sabroso. Ma. Dijimos que ma es un artículo. El hola y ajn es un sustantivo que ya vimos, es una verdura. Sok ma'achn. Entonces ya al traducir decimos el elote es sabroso o el elote sabroso. El elote es sabroso. La siguiente frase, un nukamane. Un
nak nukamane. Dijimos que nak es el indicador de tiempo aspecto, ¿ya? Entonces, dijimos que un es despacio, ¿sí? Entonces vamos a decir en idioma Pocomán, nak nukamane. Estoy trabajando despacio. Un sho numam. Un sho numam. Un sho numam. La tercera. Un sho numam. A ver, entonces acá sería un despacio. Sho se fue. Numam. Mi abuelo. Entonces, ¿cómo sería? Mi abuelo se fue despacio. Un shonumam. Un shonumam. Mi abuelo se fue despacio. La cuarta. Nak nuk ayam cham alanshish nunoy. Nak nuk ayam cham alanshish nunoy. Nak nuk ayam cham alanshish nunoy. Mi abuela está vendiendo naranjas ácidas. Nak nuk ayam cham alanshish nunoy. Muy bien, mi abuela está vendiendo naranja ácida. Bien, de estas frases, si ustedes se dan cuenta, todas las palabras que ya vimos anteriormente los vamos a ir conjugando ya. Vimos adjetivos, vimos tiempo aspecto, vimos conjugación de verbo, ¿sí? Y también fuimos viendo en el caso de las frutas y las verduras. Ahora ya los vamos a ir practicando en frases. Oral. Así usted va a aprender la escritura en el idioma Pocomán. Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda que tengan? No hay. Sí, licenciado, disculpe, Ajá. la segunda, después de sukma, la segunda, disculpe, ¿Esta? ¿qué es lo que quiere decir? Sí, esa. Ah, esta quiere decir un naknukamane. Estoy diciendo, estoy trabajando despacio. Estoy Ay, gracias, trabajando licenciado. despacio. Ujú. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Atrukosh mayak acharik. Contenido cultural. Aquí vamos a hablar un poco de la cultura, ¿sí? Entonces, acá ya no tenemos mayor cosa de idioma maya, pero quiero que nos enfoquemos un poco de las tradiciones orales del pueblo Pocomán. Y no solo del pueblo Pocomán. ¿Para qué nos sirve una tradición oral? ¿Qué nos transmite? Una tradición oral, por medio de la tradición oral se pueden transmitir dentro de una comunidad la historia del pueblo, la historia como los fundadores, cómo las personas llegaron a esa comunidad. Hablemos, por ejemplo, de las colonias que hay alrededor de nuestra comunidad. Entonces, cómo se formó Tierra Nueva, cómo se formó Sacojito, cómo se formó Vías, cómo se formó Jocotales. Entonces, a veces estas tradiciones orales se van contando, comúnmente es en las actividades familiares, cuando los papás, los abuelos se sientan con los hijos y empiezan a sacar la información, empiezan a contar. Miren, acá había un árbol, acá había un monumento, acá había, incluso hay lugares todavía dentro de nuestras colonias, se les llaman así, por ejemplo, la parada de la Ceiba, la parada de don Anselmo, donde paraba el bus antes. Son tradiciones que vamos transmitiendo a nuestros hijos.
Entonces, ¿qué otras cosas transmiten las tradiciones orales? Mensajes por medio de leyendas, historia, cuentos o relatos. Por ejemplo, a veces dentro de la escuela yo he escuchado cuando los alumnos empiezan a contar historias, ¿sí? Historias a veces que dentro de la comunidad se escuchan. Y, y a veces uno como docente pues tiene que involucrarse un poquito y contextualizar un poco la comunidad y tal vez no ir así como que eso no sirve, eso no funciona, no, sino que es tratar de ir un poco más y ampliar más la información. Pero dentro de nuestras comunidades, estas tradiciones transmiten todo eso. ¿Y cuáles son? Las leyendas, los cuentos dentro de la comunidad, ¿sí? Otro de los aspectos que se transmite de padres a hijos en reuniones, en velorios, matrimonio o trabajo comunal. Entonces, todas estas actividades dentro de nuestra colonia, dentro de nuestras comunidades, pues se van van yendo transmitiendo esta información. Y así podemos ver muchas de las historias, tradiciones que hay en nuestras comunidades, pues ha venido de generación en generación, se van transmitiendo. Y uno de los aspectos que podemos ver en nuestra cultura Pocomán, por ejemplo, cómo desaparecieron los Pocomames dentro del área metropolitana. Incluso la historia nos cuenta de que los Pocomames no solo ocuparon lo que es la parte central de Chinautla y Misco, sino que también buscaron el comercio, lo que vimos hoy, buscaron el comercio y se trasladaron a Escuintla y luego a El Salvador. Entonces, comúnmente, según nuestras historias y nuestros estudios, dentro de todo eso, pues todavía en algunas comunidades todavía hablan el idioma, algunos ya no, en base a una tradición oral. Otro del aspecto es el cultivo del maíz y el frijol. El maíz es un elemento importante para la cultura maya, según el libro sagrado de Popol Vuh. Relata que las personas fueron hechas de maíz. Esa es una historia, es una tradición oral también de parte de nuestra cultura. Entonces, la siembra del maíz es una práctica no solo de este año, no solo de esta familia, sino que viene una práctica de la cultura mesoamericana. Es caracterizada por actividades que se realizan no solamente dentro de las comunidades mayas, sino que en otras culturas dentro de las culturas mesoamericanas que se realizan anteriormente y actualmente todavía se sigue sembrando el maíz. Y en caso pues de la cultura maya tenemos los colores, por ejemplo el sac ishim, el maíz blanco, an ishim, el maíz amarillo, el kak ishim es el maíz rojo, y tenemos el rashwach. El rashwach puede ser un color así negro o morado, por eso se le llama rashwach o shul ishim, maíz negro. Entonces pueden todos esos cuatro colores que comúnmente pues también se toman en cuenta hoy en día. ¿Qué significa? ¿Para qué? Entonces, claro, hoy pues tenemos otras semillas, pero comúnmente estas cuatro son las que van utilizando dentro de nuestras comunidades. Acá tenemos un pequeño cuento donde usted lo va a escuchar. Acá tenemos el icono del audio, lo escucha. Y acá tenemos la traducción en el idioma Pocomam. Entonces, eso es lo que lo va a poder practicar usted en la presentación. Entonces, ¿cómo le damos lectura a este cuento? Dice, Hompach hen shin opankay al are ishwila nahsunoi nahluk ayam keham wach ishim retaqe lo sak ishim
an ishim, kak ishim, shashwach ishim, shumre, shnulak pit ako, chejujonal. Entonces la traducción acá la tenemos en idioma pocomam y en idioma en español. Entonces este cuento pues lo puede practicar en el idioma pocomam. Muy bien. Preguntas hasta acá con la sesión de hoy. No hay preguntas. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Muy bien. Bien. Espero que las actividades que se están trabajando pues lo hagan lo más pronto. Acá tenemos nuevamente, les pongo lo que es acá la forma en que usted va a presentar su video. Najne mulkinik ahuesta, hen we, menciona su nombre. Hen wilkin pam mak utanik nuk amre kuton pokomam. Tío Shako. Entonces acá está la traducción. Lo nukamanik, este es mi trabajo. Usted muestra sus actividades. Tío Shako. Tío Shako. Muchas gracias. Acá vamos a dejar la presentación y vamos a tratar de pausar un poco el video para que no grabe lo que vamos a... Cámara, van a encender su cámara por favor para ir finalizando nuestra sesión de hoy. Entonces, gracias por estar hoy. Aquí tenemos nuestro pequeño material y usted ya puede practicar ya entonces, estar atento a la información. Yo voy a estar enviando el enlace para que puedan descargar la clase de hoy y también las actividades que van a realizar. Gracias por estar el día de hoy en nuestra sesión de la sexta sesión de APPOC, Aprendo para Enseñar. Tío Chawila Tawi. Gracias, Nos vemos la próxima. Gracias, sesión. Gracias, licenciado.